Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con aplicaciones de la integral y vamos a hablar un poquito de las integrales definidas y de las áreas. Em, Nosotros hemos trabajado hasta el momento algo que se llama integral indefinida. Es aquella donde nosotros calculamos una antiderivada, por llamarlo de alguna forma, y lo que obtenemos es una función f de x a la cual se le llama primitiva de la función f. Esta función f mayúscula, al derivarla, pues lo que nos da es la función f que estamos tratando de integrar. Como ya se ha explicado en ocasiones anteriores, esta constante de integración aparece porque la derivada es destructiva ante las constantes y no sabemos cuál era la constante que acompañaba originalmente a la función primitiva. Eh, para el caso de una integral definida, es aquella donde tenemos límites de integración, esos números que acompañan a la S alargada. Este número en la parte superior se llama límite superior y la A que se encuentra en la parte de abajo se llama límite inferior. La manera de calcular una integral definida es igual que en el caso de las indeterminadas, de las indefinidas. Em, Calculamos la primitiva, sin embargo, omitimos la constante de integración, pero vamos a evaluar tanto en el límite inferior como en el límite superior. Es decir, en nuestra función primitiva vamos a sustituir la b y la a en la función, obteniendo la función evaluada en b y restándola lo que salga de la función evaluada en a. Una vez que tengamos estos dos valores, los restamos y ese número es el resultado de una integral definida. Es importante entender que una integral indefinida nos da una familia de funciones y una integral definida nos da un número, un valor. Desaparecen en general las funciones. Bien, otro de las ideas con la integral definida es que nos permite calcular áreas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues lo que hacemos es particionar el intervalo de interés va de A a B, ¿de acuerdo? En una infinidad de subintervalos de tamaño diferencial de X, ¿de acuerdo? Y dentro de cada uno de estos subintervalos tomamos un X al azar, ¿sale? Y en ese X al azar evaluamos la función. Lo que se nos forma es un pequeñísimo rectángulo, cuya base es el diferencial de X y cuya altura es la función evaluada en ese XY. Si nosotros sumamos cada una de estas áreas, ¿de acuerdo? Lo que obtendremos es una aproximación al área total que se encuentra bajo la curva. Luego, si nosotros le aplicamos el límite a la suma de estas áreas, lo que vamos a obtener es esta integral de la que estamos hablando aquí arriba. Es decir, lo que calculamos cuando hacemos una integral, ¿de acuerdo? Calculamos el área entre la función y el eje X. Esa área que se encuentra aquí es la que calculamos con una integral. Y viene a ser la suma de muchos, muchos, muchos rectangulitos. Bien, continuando con estas ideas, ¿qué pasa cuando tenemos una función que se comporta de esta manera? Es decir, si yo trazara un pequeño rectángulo en esta parte, ¿de acuerdo? Digamos por aquí así, obtendría un rectángulo con una altura que está definida por la función evaluada en ese punto, ¿de acuerdo? En un XY. Esta altura es positiva. Si a mí se me ocurre tomar un rectángulo en esta parte, lo que me indicaría esto es que tendría un rectángulo con altura negativa, ¿de acuerdo? Y todos los rectángulos que pueda formar aquí serían negativos. Entonces, esta área que se forma en esta sección sería un área negativa. Y por lo tanto, si yo trato de calcular la
integral, lo que va a suceder es que como esta área es negativa, porque las alturas de los rectángulos que tomamos son negativos, se cancelaría con una sección del mismo tamaño o de la misma magnitud, ¿sale? Pero con el signo contrario. Y por lo tanto, el resultado que estaríamos obteniendo correspondería nada más a una cierta sección del área, ¿sale? Dado que las otras dos se están cancelando. Pero lo que nosotros estamos buscando es calcular el área completa, es decir, este pedazo y a ese pedazo sumarle este otro. Lo que se tiene que hacer en estos casos es identificar el valor donde la función se hace cero para distinguir las partes negativas de las partes positivas. Una vez que lo logramos identificar, lo que vamos a hacer es entender que tenemos que separar ambas secciones. La parte positiva la podemos calcular sin ningún problema. La parte negativa, lo que tenemos que hacer es, dado que todas las alturas que se van a formar aquí van a ser negativas, y yo quiero que tomar un valor positivo para ellas porque estoy trabajando con áreas, pues simplemente lo multiplico por un signo de menos. Y entonces esa sección de la integral que nos iba a dar negativo originalmente, con este signo de menos, se vuelve un área positiva. Y esta área positiva ya se puede sumar con la parte positiva de las áreas. Separar estas secciones, la parte negativa de la parte positiva, es importante revisarlo cuando estemos calculando áreas. Si el resultado que estamos esperando al calcular un área nos hace sospechar, puede ser que tengamos enfrente una sección negativa, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que tenemos que revisar es cuando tenemos dos funciones y nos piden la sección de área que está entre ellas. Es decir, en este caso, estamos buscando el área que está entre f y entre la función g. Si nosotros tenemos que calcular eso y nada más calculamos la integral de a a b de la función f, lo que vamos a obtener es toda esta sección, ¿de acuerdo? Hasta el eje x. Y no es lo que estoy buscando, porque este pedazo que está aquí abajo no lo necesito. Si nosotros calculamos por su lado la integral de a a b de la función g de x, pues lo que obtendría sería este pedazo. Nada más este, sin considerar la parte de arriba. Luego, aquí nos da la idea de que lo que tenemos que hacer es a la sección de f, o al área que nos forma f, que se obtiene a través de esta integral, quitarle la sección de área que tiene g, que se obtiene de esta integral. Es decir, lo que tenemos que hacer es restar estas dos integrales para obtener el área que estamos buscando, la que se encuentra entre ellas dos. Eso se resume en esta fórmula. Esto también lo que nos está tratando de decir es que debemos encontrar qué función está por arriba y qué función está por debajo, para poder decir a la función de arriba le voy a restar la función que se encuentra en la parte de abajo. Otro caso de esta misma área entre dos curvas, ¿qué pasa si una función va por encima del eje horizontal y otra función va por debajo del eje horizontal? En este caso, pues esto es simplemente la integral de AB, ¿de acuerdo? Y eso nos daría esta sección del área. Nada más la parte que se encuentra por encima del eje horizontal. Esta sección de aquí. Yo quisiera agregarle, o lo que buscamos es agregarle la sección de área de G. Pero al encontrarse del lado negativo,
Si yo lo calculo directamente, esta área por principio nos daría un área negativa, ¿de acuerdo? Es decir, esta integral, la integral de AB de g de x diferencial de x, sería un área negativa. Para poderla considerar como un área positiva, tendría que ponerle un signo de menos. Y lo que tendría que juntar es este resultado con este resultado. Y al juntar estos dos resultados, regreso a la fórmula que habíamos construido en esta parte. Es decir, la función que va por encima del eje x, o la integral de la función que va por encima del eje x, menos la integral de la función que va por debajo del eje x. Que en resumidas cuentas es la misma función que habíamos, o la misma expresión que habíamos obtenido hace un segundo. Ahora, ¿qué pasa si las dos están en la parte de abajo? Pues lo que nosotros estamos buscando es solamente esta sección de área. En este caso, lo que estamos buscando es a la integral de g, hay que quitarle la sección que corresponde a f, ¿de acuerdo? Pero esta integral lo que nos va a dar como resultado es un área negativa. ¿Por qué? Porque está debajo del eje horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Luego entonces, lo que tengo que hacer es multiplicarla por menos. Este signo de menos puede entrar sin ningún problema dentro de la integral multiplicando tanto a f como a g. Y eso haría que menos por menos más, f se volviera positiva y más por menos menos, que g se volviera negativa. Es decir, esto sería la integral de a b de f menos g de x diferencial de x. Lo cual es exactamente la expresión que hemos señalado desde hace rato. Luego entonces, ¿cuál es en realidad la característica importante al momento de calcular área entre dos curvas? Tenemos que revisar cuál es la función que está arriba y cuál es la función que está abajo. En todos estos casos, f está por encima de g. Otra forma de expresarlo es que f es mayor que g. Y cuando eso suceda, o que nosotros logremos identificar qué función está por encima de la otra, o qué función es mayor que la otra, en ese orden voy a colocarlas dentro de la integral. La que va por encima primero y le resto la que va por debajo. Vamos a hacer algunos ejemplos de todo esto que hemos hablado para poder entenderlo un poquito mejor. Primero hagamos esta integral, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una integral definida, la integral de x cuadrada menos 2, evaluada de 3 a 9. Y lo que obtendríamos es, este está al cuadrado, más 1 nos da 3, entre 3, menos este 2 es una constante, lo único que sucede es que le aparece una x. Primero lo que voy a hacer es sustituir el 9 en estos dos, ¿sale? Obteniendo este resultado. Y después lo que voy a hacer es sustituir el 3 aquí y aquí, obteniendo esta expresión. Hacemos las operaciones. Sería 9 por 9, 81, por 9, 729, entre 3 como 243, ¿de acuerdo? Y 9 por 2 son 18, que es el resultado que estamos obteniendo. Y de este lado sería 3 por 3, 9 por 3, 27, entre 3 es 9. Esto de aquí nos da 9. Y 2 por 3, 6. Al hacer la operación de aquí, 243 menos 18 nos da 225. 9 menos 6 es 3. Por el menos aquí afuera nos da menos 3. Y la resta de estos dos nos da 222. O nos da un resultado 222. ¿De acuerdo?
Hagamos otro caso. Esto funciona con cualquier tipo de expresión. Hagamos esta integral definida. Lo que vamos a calcular es la integral de 0 a pi de seno de x. La integral del seno es menos coseno. Eso incluye su signo. Voy a evaluar en pi y después le voy a restar lo que me debe evaluar en 0. Entonces tenemos menos coseno de pi menos coseno de 0. Menos coseno de pi es menos 1, ¿sale? Entonces menos 1 y coseno de 0 es 1, entonces tendremos menos 1. Menos por menos nos da más, menos por menos nos da más, 1 más 1, 2. Y terminamos. Entonces las integrales definidas nada más tenemos que hacer las evaluaciones y eso es todo. En este ejercicio nos piden calcular el área de la función 3x más 1 en el intervalo 0,2. Hay que revisar que sea mayor que 0 todo el tiempo. Si evalúa en 0 nos da 1, si evalúa en 2 nos da 7. Entonces es una línea recta, va por encima del eje horizontal, por lo tanto la puedo evaluar de manera directa. Haciendo la integral de 3x más 1, nos da 3x cuadrado sobre 2 más x. Sustituyo el 2, que es el límite superior, y esto nos va a dar 2 por 2, 4, por 3, 2, entre 2 son 6, más 2 son 8. Y evaluando en 0, pues toda esta parte se elimina y sería 8 menos 0 nos da 8. Y aquí es importante notar que el resultado lleva unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Ya sea que nos digan metros, centímetros, etcétera. ¿Por qué es importante colocarlo? Porque estamos hablando de que estamos calculando un área y las áreas tienen unidades cuadradas. En el examen es a veces común o llega a suceder que en algunos ejercicios les pongan exactamente el mismo resultado. Que por un lado les pongan una opción donde dice 8 y que por otro lado les pongan otra opción que diga 8 unidades cuadradas. La que tiene unidades cuadradas es la correcta si estamos hablando de cálculo de áreas. Entonces tengan cuidado porque sí a veces confunden ese tipo de, de opciones dentro de las preguntas del examen. Otro ejercicio, ¿vale? Vamos a calcular el área de x al cubo en el intervalo menos 1, 1. Es muy sencillo, la integral de x al cubo es x cuarto sobre 4, evaluado en 1, evaluado en menos 1. 1 a la cuarta es 1, entonces esto sería un cuarto, menos 1 a la cuarta es 1, entonces esto sería un cuarto también. Y tendríamos un cuarto menos un cuarto y eso nos da 0. Y esto es un error. Si estamos calculando áreas, la única forma que una integral de a b de una función, ¿de acuerdo?, nos dé 0, es que esta función sea igual a 0 para el cálculo de áreas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a revisar es qué está pasando con esta expresión. Y resulta que la gráfica de la función de x al cubo tiene esta forma. Y lo que está pasando pues, es que esta sección, la que está del lado izquierdo, se cancela con esta sección. Y al cancelarse un área positiva con un área negativa, pues el resultado es un 0. Cosa que estaría equivocada porque lo que nosotros queremos es sumar esta sección junto con esta otra. Lo que hay que identificar es dónde la función se hace 0 para separar ese punto y pues es claro que x al cubo es igual a 0 si x vale 0. Entonces en 0 es el punto donde hay un rompimiento y por lo tanto separamos en los dos integrales. La que va de 0 a 1, que es la parte positiva, menos la que va de menos 1 a 0, que es la parte negativa. Volvemos a integrar, esto es x cuarto sobre 4 de 0 a 1, menos x cuarto sobre 4 de menos 1 a 0. Evaluar la primera expresión nos da este resultado, nos da 1 a la cuarta sobre 4 menos 0 a la cuarta sobre 4. Y evaluar la segunda expresión, ¿sale?
nos da esto de acá. Nos da 0 a la cuarta sobre 4 menos menos 1 a la cuarta sobre 4. Luego, al hacer estas operaciones, al hacer las operaciones que se encuentran aquí, pues simplemente nos va a dar un cuarto. Y al hacer las operaciones que se encuentran al lado de la segunda integral, pues nos va a dar menos un cuarto. Menos por menos más y nos da un cuarto más un cuarto y eso nos da 2 cuartos, un medio de unidades cuadradas. Y aquí ya no estamos anulando el área izquierda con el área derecha, como lo hicimos acá, sino que tuvimos el cuidado de revisar que cómo se estaba comportando para sacar el valor correcto. Tengan cuidado. Este casi es un ejercicio clásico de examen, porque lo que están tratando de ver es si entienden el concepto de área bajo la curva. Ahora nos piden calcular el área entre la función f de x igual a menos x más 1 y g de x igual a 2x más 3 en el intervalo 2,4. Y lo que tenemos que revisar es qué función va por arriba y qué función va por abajo, es decir, qué función es mayor a la otra. Si evaluamos en el extremo izquierdo en 2, la función f nos va a dar menos 1 y g nos va a dar 7. Si evaluamos en 4, la función f nos va a dar menos 3 y la función g nos va a dar 11. Es decir, en todo momento, dado que son líneas, en todo momento la función g es mayor a la función f. Entonces, nuestra integral debe ser una integral de 2 a 4 de g menos f, porque g es mayor que f. Luego, entonces, g vale 2x más 3 menos lo que vale f, que es menos x más 1. Haciendo las operaciones tendría 2x más 3, menos por menos más x, menos por más es menos 1. 2x más x son 3x, 3 menos 1 nos da 2, y lo que tengo que hacer es la integral de 2 a 4 de g de x menos f de x, que equivaldría a integrar de 2 a 4 3x más 2. Y esa integral se vuelve relativamente sencilla, es 3x cuadrado sobre 2 más 2x evaluado de 2 a 4. Sustituyendo el 4 tendría 3 por 4 al cuadrado sobre 2 más 2 por 4, menos lo que salga de evaluar en 2, que sería 3 por 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Haciendo las sustituciones sería 4 por 4, 16, por 3, 48, entre 2, 24, más 2 por 4 es 8. Del otro lado nos daría 2 por 2, 4, por 3, 12, entre 2, 6, más 2 por 2, 4. 24 más 8 nos da 32, 6 más 4 nos da 10, por el menos nos da menos, 32 menos 10 nos da 22, y seguimos calculando áreas, entonces seguimos colocando unidades cuadradas. Por último, uno de los ejercicios más complejos, pero también más comunes, es que les den dos funciones y les pidan el área entre ellas. Y aquí lo que se tiene que buscar es el intervalo, ¿sale? Donde se debe de calcular el área que está entre la función f y la función g. Hagan de cuenta que si fueran las funciones, digamos que tuvieran un comportamiento más o menos así. Y lo que nosotros tenemos que buscar es este punto y este punto para poder calcular el área entre ellas, ¿de acuerdo? Esa es más o menos la idea de este tipo de ejercicios. ¿Cómo se encuentra el intervalo? Agarramos la función f y la igualamos a la función g. En este caso, f es x cuadrada, g es igual a x al cubo. El x al cubo pasa del otro lado. Se factoriza el x cuadrado y obtendríamos x cuadrada por 1 menos x igual a 0. Y esto solamente tiene dos alternativas. O esto vale 0, o esta expresión vale 0. Si x vale 0, pues ya tengo un resultado. Y para que esta expresión 1 menos x sea igual a 0, pues x tiene que valer 1, con lo cual tengo el otro resultado. Por lo tanto, el intervalo de interés, porque es donde las funciones se igualan,
es el intervalo 0,1. Es decir, lo que estamos obteniendo es, si estas son las funciones, en este punto x vale 0 y en este punto x vale 1. Si nosotros evaluamos f y g en 0, ¿sale? Lo que vamos a obtener es 0 igual a 0. Si nosotros evaluamos las funciones en 1, que es la otra parte del intervalo, obtendría 1 al cuadrado, que sería 1, y 1 al cubo, que sería 1. Por eso es que estamos encontrando los puntos donde las funciones son iguales, es decir, donde se están intersectando. Y por lo cual, ahí es donde debemos de calcular el área. Luego, ya tenemos los puntos de intersección. Ahora solo me falta descubrir si la integral que voy a escribir es de la forma f menos g o g menos f. ¿Y eso cómo lo sé? Pues depende de quién sea mayor. Si f en el intervalo es mayor que g o si g en el intervalo es mayor que f. Para eso, lo único que tenemos que hacer es evaluar en un punto dentro del intervalo. Cualquiera. Pues la opción más común sería elegir un medio. Y f evaluado en un medio sería un medio al cuadrado, cosa que nos daría 1 por 1, 1, 2 por 2 es 4. Y g evaluado en un medio sería un medio al cubo. 1 por 1, 1, por 1, 1, 2 por 2, 4, por 2, 8. Un cuarto es mayor que un octavo. ¿De acuerdo? Eso significa que el valor de f está siendo mayor que el valor de g. Por lo cual identificamos que f es mayor que g y por lo tanto la estructura de nuestra integral es f menos g. Al ya tenerlo descubierto, entonces ya puedo empezar a trabajar con la estructura de la integral. ¿De acuerdo? Esta es la estructura de la integral y por lo tanto al sustituir f que es x cuadrada y g que es x al cubo, obtendría la integral de 0 a 1 de x cuadrada menos x al cubo. Haciendo los cálculos, la integral de x cuadrada es x al cubo sobre 3. La integral de x al cubo es x cuarta sobre 4. Evaluando primero en 1 tendría 1 al cubo sobre 3 menos 1 a la cuarta sobre 4. Y al evaluar en 0 tendría menos 0 al cubo sobre 3 menos 0 a la cuarta sobre 4. Claramente esta parte se nos va a hacer 0. 0 al cubo es 0, entre 3 es 0, menos 0 a la cuarta es 0, entre 4 es 0, 0 más 0 es 0. Esta parte desaparece completamente y la olvidamos. Y esto sería simplemente un tercio menos un cuarto. Para sumarlo es 4 por una 4, 3 por una 3, pero como este menos 1 tiene el signo, entonces se lo lleva. Y la otra es 3 por 4, 12. Entonces 4 menos 1, 4 menos 3 nos da 1. Y el 12 nada más se traslada. Y como estamos calculando un área, esto es un doceavo. Entonces este tipo de problemas son más extensos en cuanto que tienen que buscar el intervalo, identificar la estructura y hacer la integral. Pero nada más laborioso que eso. Si llega a aparecer, va a venir con un par de funciones relativamente rápidas de calcular el intervalo y por lo tanto solamente hay que buscar un valor intermedio entre ellos. ¿De acuerdo? Pues bien, hasta aquí sería todo con áreas bajo la curva y con integrales definidas. Espero que les sea útil y les permita estudiar. Por el momento sería todo. Nos vemos, cuídense mucho y estudien. Hasta luego.